Padre, te oramos, Señor, pidiendo tu dirección. Queremos pedirte, Señor, también que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, y que tú, por medio de ella, nos sigas transformando. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, para que seas tú transformándonos a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación de hoy se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué cantidad de nombres tiene la palabra de Dios? La Biblia, sus estatutos, las escrituras, el consejo de Dios. Todo eso se refiere a la palabra de Dios, que todos conocemos, la Biblia. Y es necesario que nosotros entendamos más sobre lo que es la Biblia. Y no solo, acá tengo al final unos datos, no solo nosotros debemos saber de la Biblia datos técnicos, o incluso no es solo sabernos ciertos versículos o todo el orden de los libros de la Biblia, o debemos saber en general sobre eso, sí, pero no es lo más importante. No es lo más importante saber que la Biblia se escribió durante 1500 años. Tuvo 40 autores diferentes, pero sabemos que hay solo un autor quien inspiró a todos esos 40, Dios. La Biblia tiene 35.666.480 letras, 773.746 palabras, 31.102 versículos, 1.189 capítulos, 66 libros. Saber eso aumenta nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No exactamente. Sabremos datos acerca de la Biblia, pero eso no es lo importante. Vamos a ver durante la predicación qué podemos extractar de eso, de la palabra de Dios, para no tomar eso livianamente, de que eso sí es bueno, sería bueno leerla de vez en cuando, sí, a veces hay buenas historias ahí, voy a leerlas. No es solo eso, tiene una importancia muy grande en la vida de la iglesia, en la vida del mundo, y sobre todo tiene una gran importancia para tu vida. Sin la palabra de Dios, tú estás como un bote en alta mar, ahí a la deriva. Ahí a donde te lleve la brisa, las olas del mar, pero sin norte ni nada. Para hablar sobre la Biblia, entonces, más adelante vamos a analizar un poquito más este versículo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Lo vamos a leer desde Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 3, 15, desde el 15. Ahí enseguida de empezar el 15 dice, te habla Pablo a Timoteo, su pupilo, su mejor estudiante, se convirtió en el tutor de él, por decirlo de alguna manera, y quería formar a Timoteo, porque era una grande responsabilidad la que le quedaba a él. Ya Pablo estaba en sus últimos días y próximamente iba a morir, y él sabía eso. Entonces le está dando los mejores consejos y explicándole lo que mejor que puede las cosas a Timoteo, y le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si ustedes leen eso con atención, hay una cantidad de características ahí para la palabra de Dios que uno normalmente no lo toma, no las tiene en cuenta. La palabra de Dios. Por una parte dice Pablo, desde la niñez, una gran cosa. A Timoteo le enseñaron desde niño la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Desafortunadamente hoy poco se ve eso en los hogares y le dejan esa función a la iglesia. Y en la iglesia 1 hora a la semana, eso no es nada para que un niño sepa qué son las escrituras, conozca de las escrituras, conozca a Dios y demás. Es una responsabilidad, por no decir obligación, aunque prácticamente es lo mismo, de los padres cristianos, enseñarle a sus hijos la Biblia, las escrituras, explicársela, hacerle entender. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para todo en la vida. Voy a ser un sabio leyendo las escrituras. Vas a conocer de muchas cosas, sí, es cierto, pero principalmente para una cosa, que es la que más necesitas. Vas a conocer a través de las sagradas escrituras cómo tú puedes ser salvo. ¿Pero salvo de qué? Yo estoy aquí bien en mi hogar, en mi casa. No, tú estás por lo pronto seguro en tu casa, pero tu destino es el infierno. ¿Por qué? Porque tú naciste pecador. Y con todo lo que has hecho, has terminado de completar la lista de pecador. Y como pecador te vas para el infierno. Por eso dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, se necesitan las sagradas escrituras para poder ser salvo y evitar que yo pase la eternidad en el infierno. Sin las escrituras no vas a poder. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Es por la fe o por la palabra de Dios? Hacer sabio para salvación. Las escrituras me hacen sabio para salvación, pero yo puedo ser salvo es por la fe. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Cuál de las dos? Las dos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y quiero hablar un poquito de ese versículo. La fe viene por el oír, y vamos a cambiar la palabra oír, porque siempre decimos, bueno, oír, sí, yo estoy escuchando. Voy a poner incluso cuando esté dormido, voy a poner ahí, que de todas maneras ahí mi subconsciente va escuchando. No, eso no es nada. La fe viene por el comprender, entender íntegramente, por entender en su profundidad. La fe viene por el comprender, entender profundamente a Dios. La fe viene por comprender, la fe viene por el oír, por comprender y entender la palabra de Dios. Y el comprender y entender la palabra de Dios por la palabra de Dios. La fe viene por comprender a Jesús. Y el comprender a Jesús viene por la palabra de Dios.
Entonces así eso nos da un viso diferente a como normalmente leemos y aceptamos ese versículo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todos y muchos de nosotros decíamos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ni siquiera dice así. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es diferente. Entonces, la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para la salvación? La fe. ¿Y cómo tengo la fe? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Si yo estoy abierto, expuesto, si yo entiendo, comprendo las cosas que están en la palabra de Dios, el Espíritu Santo me da la fe y al creer en Cristo Jesús puedo llegar a ser salvo. Eso tenemos que tenerlo claro. Ese método que Dios está haciendo para que muchos de nosotros podamos ser salvos. Y después vienen unas características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Eso no la escribió nadie diferente a Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es eso de redarguir? Para reprender, para amonestar. La Biblia nos dice, tú estás haciendo malo, porque tú estás siendo desobediente, por esto Dios está diciendo esto y tú estás haciendo lo contrario. Eso es una amonestación, eso es redarguir. La Biblia hace eso, pero al mismo tiempo nos enseña qué tenemos que hacer. Nos enseña quién es Cristo, nos enseña quién es Dios, nos enseña quién es el hombre, qué es el pecado, qué es la tentación, es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para amonestar, para corregir. Ve, yo creía que estaba haciendo bien y no, mire, la palabra de Dios dice que no. Ok, corrige. Y nos instruye en justicia, nos instruye en Cristo, nos instruye en lo correcto, nos instruye en eso, nos capacita. ¿Para qué? ¿Solo para que seamos ahí con mejores personas? No, aquí dice, ¿a fin de qué? ¿Todo esto para qué? Todo esto es para que el hombre de Dios, no todo el mundo, sino el hombre de Dios. Y el hombre de Dios es el salvo, el que cree en Él, el que se somete a Él. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos capacita para nosotros seguir la perfección de Cristo, hacer nuestra vida parecida a lo que hizo Cristo, para que al final nuestra forma de ser, pensar, sea como la de Cristo, parecida a la de Cristo. Todo eso es la palabra de Dios. Está muy claro, muy claro. Pero entonces, vamos a apartarnos un poquito de eso y vamos a remitirnos a el día de mañana, octubre 31, donde en muchas partes del mundo se celebra el Halloween. Octubre 31, mañana se celebran 517, se celebran 505 años, se celebran 505 años de algo. En octubre 31 de 1517 fue el día en que Martín Lutero fue a una iglesia en el castillo de Wittenberg y en las puertas de esa iglesia clavó allá 95 tesis. ¿Y qué es eso? ¿Cómo así que clavó en la iglesia? Uy, qué cosa tan de mal gusto de Lutero. ¿Cómo es que fue allá a dañar las puertas de la iglesia? La cuestión es que en esa época esa era la manera como alguien podía presentar alguna solicitud a los
presidente de la iglesia y a muchas otras personas sobre algunos temas que necesitan ser aclarados, discutidos, necesitan ser manejados de alguna manera porque están creando confusión o está mal, ¿sí? Entonces es lo mismo que si hoy alguno de ustedes pone algo en Facebook, ¿sí? Alguno de ustedes puede poner las 95 tesis de usted ahí en Facebook, ¿sí? Hoy en día. En esa época era lo mismo ponerlas en la puerta de la iglesia, y eso fue lo que hizo Martín Lutero. No lo hizo en Facebook porque sabemos que en esa época todavía no teníamos Facebook. Pero era lo mismo. Él colocó allá 95 tesis, de los cuales Lutero era un monje católico. Pero él, dentro de su estudio de la palabra de Dios, se dio cuenta de que había unas cosas ahí muy extrañas, que eso no era lo que estaba haciendo la iglesia católica. Eso no era lo que estaba haciendo, estaba completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces él dijo, estas cosas hay que aclararlas, porque ¿cómo así que la palabra de Dios dice una cosa y aquí se están haciendo otras? ¿Cómo así que aquí se dice una cosa y miren? Por ejemplo, eso de lo de las indulgencias. Están vendiendo indulgencias. ¿Y qué es eso de indulgencias? Pues las indulgencias fue algo que la Iglesia Católica se inventó para, por medio de vender indulgencias, reunir un poco de dinero, porque ellos necesitaban para la construcción de la Basílica de San Pedro y para la guerra que se estaba dando en esos días contra los turcos. La Iglesia Católica necesitaba mucho dinero. Una forma de recolectar dinero, alguien dijo, ¿cómo se dice? Golpe de astucia. Inventémonos esto de las indulgencias. ¿Qué es eso? Y entre las indulgencias, lo que se inventaron en ese momento fue lo siguiente. Se dijo lo siguiente: Cristo, la Virgen María, todos estos santos que la Iglesia Católica reconoce como santos, todos ellos hicieron tantas buenas obras que les sobraron. Ellos necesitaban hasta aquí para ser salvos, por todas las buenas obras que hicieron, hasta aquí. Pero ellos tienen todo esto. Entonces hay una cantidad de buenas obras, hay una cantidad de superávit que ya no les falta a ellos, porque ellos ya cumplieron con el tope. Entonces, este excedente de buenas obras, la Iglesia Católica quiere venderla y hacerlo partícipe a todos ustedes. Lógico, esto no es gratis. Es necesario que ustedes las compren. Y eso se compra con dinero. Si ustedes quieren que parte de esas buenas obras que a ellos les sobran por sus vidas muy productivas en buenas obras, ustedes las puedan usar para su salvación, las pueden comprar. Incluso para los que ya murieron, ustedes pueden comprar, no solo para ustedes, pueden comprar para todos los que han muerto en su familia, para que con esas indulgencias ellos tengan que estar en el purgatorio menos tiempo y no sufran tanto. Entonces, para eso la Iglesia Católica puso a alguien experto en convencer a la gente, alguien llamado Tetzel, que él era el que iba y motivaba a la gente y le decía, es que esto es tan efectivo que miren, tan pronto en el plato de las ofrendas o donde se venden las indulgencias, cae una moneda, en ese momento cuando toca eso y se oye la caída de la moneda, inmediatamente las culpas, inmediatamente su familiar sale del purgatorio. Y cosas así. Eso era lo que Tetzel decía. Y de esa forma Tetzel decían sus cosas, después de un tiempo de empezar a hacer eso. Es que yo he salvado más personas de las que salvó Cristo en la cruz. Ay, Dios mío. Por medio de esto de las indulgencias.
eso fue lo que motivó inicialmente a Lutero para presentar esas 95 tesis y decir la Iglesia Católica está errónea. Eso no es así, porque la Biblia dice que la salvación es por fe, ahí no dice nada de indulgencia, no dice nada de eso, es por gracia de Dios, por medio de la fe. No se habla nada de buenas obras, está completamente fuera de la... Esa y otras cosas que empezaron a analizarse salieron a la luz en cuanto se refiere a toda la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces todo eso que se inició con esas 95 tesis, empezó a crecer y ya no era solo Martín Lutero, sino era otra cantidad de gente que empezaron a decir, sí, eso es así, y a profundizar en el estudio de la palabra, y a decir, esto no está bien, esto toca acabar con estos errores en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se empoderó y dijo, no, ¿cómo así? Esto es así porque es así, porque somos nosotros. Martín Lutero clavó esas tesis en octubre 31 de 1517. En 1521, pues todo eso fue creciendo, y ya en 1521 Martín Lutero había escrito varios libros, aclarando todo eso, discutiendo todos esos puntos de vista. ¿Qué triste? Y en 1521 citaron a Martín Lutero a la dieta de Worms, pero eso es lo de la dieta de Worms, es como lo citaron a una audiencia con el rey Carlos V. Tiene que venir aquí, tiene que hacer unas declaraciones. Lo citaron por todo eso que él había escrito y sus afirmaciones. Entonces, allá fue Martín Lutero. Él fue a esa reunión confiando en que le iban a dejar exponer las razones, explicar por qué las cosas no son así y sí son así. Él pensaba eso, pero no, eso no era ese el motivo. El motivo era únicamente... Usted está aquí para contestar dos preguntas. ¿Cómo así? Pero yo quiero hablar. No, aquí no venimos a debatir ni a nada. Son dos preguntas. Todos esos libros que están sobre la mesa. Primera pregunta. Todos esos libros de los que usted habla, de los que usted habla de todo lo de las doctrinas de la Iglesia Católica, ¿son suyos? Yo sí, son míos. Ok. La segunda pregunta. ¿Usted reniega de todos esos libros, de todas esas doctrinas que usted escribió en esos libros? Yo digo, ¿cómo así? Renegar. Negar todo lo que está escrito ahí, que es la palabra de Dios, yo negarlo. Y él no quiso contestar en ese momento, sino que pidió un plazo, ¿no? Déjeme pensar, ¿cómo es que es todo esto? Él pidió plazo y le dieron plazo de 24 horas. Al día siguiente, pues él fue. Y lo volvieron a preguntar. Y él contestó de la siguiente manera. Dijo, si no me convencen, si no estoy convencido por el testimonio de la Escritura, por alguna parte de la Escritura, si usted no me convence utilizando la Escritura, por el testimonio de la Escritura y razones racionales o explicaciones racionales de la conciencia, razones racionales claras, obvias, ya que no creo ni en el Papa ni en los concilios solos, siendo evidente que se han equivocado muchas veces, estoy abrumado por mi conciencia y preso de la palabra de Dios por los pasajes de la Sagrada Escritura que he aducido. Estoy abrumado por mi conciencia, la que Dios me dio y la que me ha venido formando por el conocimiento de su palabra. Estoy abrumado por mi conciencia y preso por la palabra de Dios.
Si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Si alguien me convence que lo que está en esos libros está en contra de la palabra de Dios, yo reniego. O si todo lo que está escrito ahí está en contra de mi conciencia y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Si alguien me muestra eso, yo reniego. Entonces él dijo, estoy abrumado por mi conciencia y preso de la palabra de Dios por los pasajes de la Sagrada Escritura que he aducido. Por lo tanto, no puedo ni quiero retractarme, ya que no es seguro ni saludable actuar contra la propia conciencia. Dios, ayúdame. Amén. Y se retiró. Esa fue toda su declaración. Al día siguiente se informó a la dieta, se informó al concilio ese que habían formado, se les informó de las decisiones del emperador, porque Carlos V era el emperador del momento. ¿Sí? Se les informó de la decisión del emperador. El emperador se declaró dispuesto a respetar el salvoconducto que había concedido a Lutero. Le dijo, no le va a pasar nada, venga y declare, no le vamos a hacer nada. Venga. Entonces el emperador dijo que eso se respetaba. Y por tanto le permitió marcharse cuando contestó. Al mismo tiempo, sin embargo, afirmó que estaba decidido el emperador, él estaba decidido a actuar contra él como contra un notorio hereje. Y pidió a los mandos que cumplieran la promesa que se le había hecho, es decir, que colaborarían en la captura del monje si se negaba a retractarse. Lo dejó ir por un compromiso anterior, pero les dijo a los otros, ustedes me tienen que ayudar a recapturarlo si se rehúsa a retractarse. Y él se rehusó a retractarse, tal como dijimos. Entonces, el edicto de Worms en mayo de 1521, con el que Lutero fue proscrito, pónganle cuidado, formalizó estas decisiones. Dice, Lutero era un proscrito y un enemigo público. Cualquiera podía matarlo con impunidad. Cualquiera puede matar a Lutero y no le va a pasar nada. No lo vamos a castigar por matar a Lutero. Cualquiera podía matarlo con impunidad, seguro de la aprobación de las autoridades. Las autoridades van a estar con él, con el que mate a Lutero. Él tenía otros amigos de unos condes y no sé qué, un conde específicamente que lo salvó y lo sacó de allá y le ayudó para que no lo mataran. Entonces, desde ese momento, y desde un poco antes, muchos empezaron a profundizar en el estudio de las escrituras y de todo eso que decía Lutero, y de revisar las escrituras y las doctrinas y todo esto. Todas las doctrinas de la Iglesia Católica, muestra qué es lo que dicen en realidad, muestra qué dice la escritura. Empezó una cantidad de gente a analizar ya con profundidad, confirmando una serie de inexactitudes y contradicciones entre lo de la Iglesia, entre lo que la Iglesia Católica decía y lo que la palabra de Dios decía. Esa situación es la que produjo la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, que fue la que transformó al mundo. El mundo ha sido transformado por esa Reforma Protestante. Primero, pues todo lo de Cristo Jesús, eso transformó el mundo. Muchísimo más que lo de la Reforma Protestante. Muchísimo, lógicamente. Un hecho cósmico, hecho por Dios, ¿sí? Pero esto que sucedió con la Reforma Protestante también ha sido uno de los hechos más importantes en la historia del mundo y lo transformó. Lo transformó. Por esa razón nosotros estamos aquí sentados y no estamos en una iglesia católica, que era lo que me preguntaban esta semana. ¿Cuál es la diferencia entre iglesia católica y la iglesia protestante? Es esta.
es todo esto. Después de algún tiempo en que se desató una gran discusión, estudio y análisis de las Sagradas Escrituras, todo esto que se originó con Lutero, eso fue creciendo y creciendo, y ya más gente participaba y sacaban a flote la verdad a través de las Escrituras. Entonces se decidió, algunos años después de la muerte de Juan Calvino, después de que murió Juan Calvino, se decidió resumir en un documento los principales puntos que la Iglesia Católica había distorsionado del verdadero cristianismo, de la verdadera doctrina cristiana. Se decidió reunir en un documento esos principios y decir, las diferencias son estas, estas y estas. ¿Sí? A esos 5 principios se les denominó las 5 solas, y se dice que son hechas por Calvino, pero en realidad no, porque eso fue hecho años después de la muerte de Calvino. Esas 5 tesis que resumían la diferencia y los errores de la Iglesia Católica son las 5 solas. Esas 5 solas son las siguientes: la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo Jesús, y solo a Dios sea la gloria. Esas 5 solas. ¿Y por qué no era la Escritura, gracia, fe, Cristo y gracias a Dios? Le tuvieron que aumentar esa sola, porque en esa palabra de sola Escritura, sola fe, solo Cristo, solo gracia, ahí está la diferencia con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica pues cree en la fe, cree en la gracia, cree en Cristo, que a Dios sea la gloria, sí. Pero la Iglesia Católica dice sí, es la Escritura, lo máximo, es la Escritura, pero también lo que diga la Iglesia, es la Escritura más lo que diga la Iglesia, lo que diga la tradición de la Iglesia, lo que se ha inventado la Iglesia. Entonces la verdad, la autoridad no está únicamente en la Escritura, sino en la Escritura más lo que nosotros como Iglesia decimos. Entonces por eso los protestantes dijeron, los reformadores dijeron, sola Escritura. Y vamos a hablar un poquito de esa sola Escritura. Ahora, y así lo mismo con las otras solas, ¿sí? La sola fe, por decir, la sola gracia. Ellos dicen, uno es salvo por gracia, dice la Iglesia Católica. Sí, uno es salvo por la gracia de Dios, pero al mismo tiempo dicen, sí, todos somos salvos por gracia, pero esa gracia la suministra la Iglesia por medio del bautismo. Entonces, es la gracia de Dios, pero esa gracia no es de Dios, sino de la Iglesia. O sea que ya deja de ser gracia de Dios, ya es la gracia de la Iglesia, que ya no es gracia. La sola fe, ellos dicen que solo, pues, es solo la fe, y es lo que dice, vamos a ver más adelante lo que dice Efesios 2, 8, 9, que es solo por la gracia, es por la gracia que somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Y que esa fe es que uno decida creer, que es obra de uno, que es por no es solo por la fe, sino que es la fe más las buenas obras de uno, más las buenas cosas que uno haga. Entonces no es solo la fe, sino lo que yo haga. La gran diferencia es que solo la fe en Cristo Jesús, porque si es la fe en Cristo Jesús más otra cosa, ya se desdibuja la importancia de Cristo Jesús. Es solo Cristo Jesús, la fe en Él. Y solo Cristo Jesús es el que salva. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero para la Iglesia Católica
Sí, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y la Virgen María también, y San Alberto, San no sé qué, San Cayetano también. Entonces, por eso le agregamos, solo Cristo Jesús, solo gracia, solo fe, sola Escritura. Y a Dios, únicamente a Él sea la gloria, y no para la iglesia, no para nadie más, es para Dios, que es todo esto. Entonces, de la sola Escritura, cuando nosotros decimos la sola Escritura, pues hay varias cosas que nosotros tenemos que aclarar. Cuando nosotros decimos que es la sola Escritura, implica varias cosas, que son las siguientes. Implica que la palabra es inspirada por Dios. Implica aceptar eso. Implica que la palabra de Dios es inspirada, tal como el versículo que acabamos de leer. Es inspirada por Dios. ¿Qué es ser inspirada por Dios? Es emitida por Dios. Él puso esas palabras en las personas que escribieron la Biblia, pero ellos utilizaron sus propias palabras, pero fue inspirado por Dios. Lo que escribieron fue lo que Dios no únicamente les dictó, sino que es lo que les inspiró para que ellos escribieran. Ahí se presenta algo que uno no puede entender claramente, ¿sí? Pero al mismo tiempo Dios es el que dictó, y de Él son cada una de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová, en Mateo 5:18, que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cualquier palabra, cualquier signo que está en la Biblia es dictado por Dios. Segundo, decir que es la sola Escritura. La sola Escritura implica que la Biblia es inerrante e infalible. ¿Y por qué decimos que la Biblia es inerrante e infalible? Pues porque Dios es inerrante e infalible, porque es Dios. O si no, dejaría de ser Dios si se llegara a equivocar. Y así la Biblia es la palabra de Él. No es solo un libro, es la palabra de Él. Es Él mismo hablando. Alguien decía, ¿tú quieres escuchar a Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta, porque eso es Dios. No es solo un libro más. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es lo más puro, la palabra de Dios. Cuando decimos que es la sola Escritura, esto implica que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres, sobre la conciencia de cualquier hombre. La Biblia está por encima de cualquier hombre, sea quien sea. ¿Por qué? Porque es la palabra de el creador del universo. No puede haber una institución o persona por encima de la palabra de Dios. Es la máxima autoridad. Si hay una discusión en términos doctrinales acá y acá, ¿quién va a decir que es verdad? ¿Carlos V? ¿El Papa? ¿El pastor no sé qué? ¿El pastor sí sé cuándo? ¿O este sacerdote que estudia mucho la historia? ¿O quién? ¿Quién nos va a decir quién tiene razón? Lo único que puede decir quién tiene la razón es
la máxima autoridad. ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios, porque es Dios mismo el que nos puede definir qué es lo que está correcto y qué no. Si tú piensas una cosa y él piensa otra cosa, hay que ir a la palabra de Dios a ver quién tiene la razón. Entonces, eso sucedía en el tiempo de Lutero, ¿sí? Y hoy en día también está sucediendo, ¿sí? Algunas iglesias que dicen llamarse protestantes incluso, porque a veces los pastores le adicionan costumbres de la misma iglesia donde están funcionando desde hace mucho tiempo, le adicionan costumbres de la iglesia y ya lo hacen formar parte como de la palabra de Dios. Y entonces no, lo cierto es esto, la Biblia dice eso, pero es que nuestra costumbre es hacerlo así y así. No, nada, es lo que diga la palabra de Dios, no las costumbres de algún pastor, lo que sea, y mucho menos las costumbres de la tradición de la Iglesia Católica. En Gálatas 1, 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que se está llamando la atención Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto cambiaste. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, él, mas si aún yo o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que yo les he predicado, anatema sea maldito. Es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros decimos que la sola escritura también implica la claridad intrínseca de la palabra de Dios, si es de Dios, la Biblia es lo suficientemente clara, porque Dios no hace cosas confusas para enredar a las personas y que no entiendan nada. Eso, la Biblia es clara en sí misma. El Salmo 19:8 dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero es más diciente este que dice en el Salmo 119, 130, que dice lo siguiente: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender al sencillo, hace entender al que no es letrado, hace entender al que no tiene mucha educación, hace entender a los simples. Lutero solía decir que no hay un libro tan claro como la Biblia. No es excusa de decir de que yo me siento a leer la Biblia y no la entiendo. Las doctrinas más importantes de la Biblia son lo suficientemente claras para que todo el mundo las entienda. Más adelante Pablo aclara de que el demonio ha enceguecido el entendimiento de muchos para que no entiendan la palabra de Dios. Pero en general la palabra de Dios es sencilla, clara. Y por último, decir que la sola escritura, que la escritura lo es todo, implica que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. No se necesita nada más. La Biblia es todo. Alguien que diga: anoche me habló Dios y me dijo esto, por eso vengo yo a predicar esto. Eso es falso. Esos son falsos maestros. Dios ya expresó todo lo que tenía que expresar en su palabra. Es suficiente lo que dice ahí. No hay que añadirle ni quitarle nada. Es suficiente, no se necesita nada más. Pero la Iglesia Católica decía: sí, esta es la palabra de Dios, pero también lo que la Iglesia dice. No, porque todo eso es hecho por hombres. Es solo la palabra de Dios. No, pero es que el Papa, no, que los concilios, no, nada. Lutero demostró que todos ellos se equivocaron y con varias cosas demostró. Entonces implica que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para crecer en santidad, para darnos consuelo en medio de la aflicción, para ayudarnos a lidiar con los problemas del alma, para ayudarnos a guiar la iglesia. Es suficiente para salvar a los perdidos.
Es suficiente para decirte a ti cómo te debes comportar en tu casa. Es suficiente para decirle a la esposa cómo se debe comportar con su esposo. Es suficiente para decir cómo tú puedes ser salvo. La Biblia es suficiente, tú no necesitas más nada. Que hay pastores, que hay maestros, que hay teólogos y luego, sí, todos ellos ayudan para que tú comprendas más la palabra de Dios. Pero no porque no sea clara en las cosas importantes. Y también implica que solo es por medio de la palabra que el Espíritu Santo, que Dios nos da la fe para creer en Cristo Jesús y poder ser salvos. Es solo por medio de la palabra. Nadie puede ser salvo si no es por medio del Evangelio, que está en la palabra de Dios. Entonces vemos por cualquier lado que se nos muestre que la palabra es todo, que la palabra es suficiente y que no debemos, no podemos añadirle nada más. Por eso, sola Escritura. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Leer la palabra de Dios. Oírla también. Pero lo principal es leerla, meditarla, comprenderla, entenderla. Porque por medio de eso es que nosotros podemos obedecer a Dios y glorificar a Dios con nuestras vidas. No lo glorificamos solo con oír la palabra. Lo glorificamos si la comprendemos, si la entendemos y la obedecemos. Así lo glorificamos a Él. Cuando nosotros hacemos eso, entonces se nos forma en nuestras mentes una cosmovisión diferente. Es otra manera como nosotros comprendemos el mundo. Como un cristiano debe comprender todo lo que existe, cómo debe comportarse, por qué la política es así, por qué la situación de las guerras, por qué todo eso nos va conformando a nosotros una concepción, una cosmovisión cristiana del mundo. Y podemos darle una explicación desde el punto de vista de la palabra de Dios a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, pero eso sucede siempre y cuando nosotros lo meditemos, lo comprendamos, lo hagamos nuestro. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, para lo del día de mañana, hoy, que se celebre el Halloween. Oiga, pastor, ¿debemos ir al Halloween o no? Muchos contestan, sí, eso no tiene nada de malo. Yo voy con mi conciencia tranquila, Dios conoce mi corazón y yo sé que eso no tiene nada malo. Ok, vaya. Pero voy a terminar con esto. El hecho no es de ir o no ir, el hecho es qué es lo que está pasando con uno ir o no ir, ¿sí? ¿A quién le está haciendo uno el juego? ¿Qué está representando eso para las personas a las cuales estoy testificando de mi vida? ¿Qué tiene que ver eso conmigo mismo? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Busquen ahí 1 Corintios 8, del 1 al 13. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Bueno, está un poquito largo, pero bueno. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, aquí está hablando Pablo de las cosas que no son las cosas de la iglesia, sino otras cosas. Está hablando de una comida. ¿Sí? Y ustedes saben, se le ofrecían a los ídolos paganos comida, o pues se sacrificaban animales, y si esos animales eran sacrificados a los ídolos, eran cosas que tenían su significado religioso tenaz, y Dios abomina eso. Pero el que uno coma sin saber que eso sea de allá, pues no puede comerlo, porque el problema no está en la cosa en sí, sino en todo el significado que está alrededor de todo eso. Entonces dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Vamos a lo siguiente. Acerca pues de las viandas
que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, ahí requeriría mucha más explicación. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces todo depende de la conciencia, ¿sí? Entonces no podría decir, si tu conciencia te permite ir, ve. Pero si allá donde vas van a decir que es de los ídolos y demás, no comas. Si allá se va a hablar de cosas que no son de Dios, pues tú verás. Pero yo creo que nos aclara un poquito más estos versículos de 1 Corintios 10, 14. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No es eso lo que nosotros compartimos? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿O es un pan dedicado a los ídolos? No, es el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos anticipamos de aquel mismo pan. Saltemos al 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Puedo ir a lo del Halloween? Pues todo me es lícito, yo puedo ir. Tengo mi conciencia tranquila, yo no le voy a poner atención al significado de brujas y muertes y todas esas cosas. No le voy a poner atención. Yo estoy tranquilo. Pero hay otras personas que lo van a mirar a usted, y esas personas están adorando a la muerte, están creyendo en las brujas y en todas estas cosas. Entonces, ¿qué hace usted con un testimonio dándole ahí? Usted se siente tranquilo, hombre, vaya, es cosa de su conciencia. Lo que sí es cierto es que en la Biblia hay cosas que nos dice, haga esto. No específicamente, no está la pregunta ahí, ¿puedo ir a Halloween? No, no dice. Pero lean Filipenses 4, 8, 9. Y leyendo eso terminamos. Filipenses 4, 8, 9. ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy o no voy? Filipenses 4, 8, 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esto haced, por lo tanto, porque uno hace es lo que piensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, haced eso, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, lo que vas a hacer es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, hay virtud en ir a celebrar eso. Yo quiero glorificar a Dios, voy a ir a celebrar Halloween. ¿Tiene eso algún significado? En últimas, si para ti tiene significado, ve. Ve. Si vas, no por eso te vas a ir para el infierno. Pero vas a molestar mucho a Dios. Dios no se va a agradar. Pero si quieres ir, ve. Entonces, de eso se trata lo de la escritura. ¿Sí?
La escritura nos debe formar en toda su lectura. Ahí no vamos a encontrar respuestas exactas, cómo arreglo el carro porque se me le dañó la bomba de la gasolina. No, no va a hacer eso. Pero me va a formar una cosmovisión, una forma de pensar. Me voy a acostumbrar a hacer todo para glorificar a Dios. Me va a condicionar mi mente para pensar sabiamente. Yo tengo que orar a Dios para que me dé sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué? ¿Que me dé conocer más cosas? No, la sabiduría, y le oro a Dios para que, pues le tenemos que orar a Dios para que nos dé sabiduría, porque la sabiduría es la forma como aplicamos la palabra de Dios a los actos diarios, a las situaciones que tú tienes hoy, mañana, en cualquier momento. Dame sabiduría para aplicar lo que he aprendido de ti a la vida diaria. Hemos aprendido aquí que podemos ir a la Halloween. Si has aprendido eso, ve. Si no, no. Y que Dios te bendiga. Es tu decisión. Revisa la palabra de Dios. En tus decisiones va a estar reflejado que tanto comprendes a Dios, que tanto quieres glorificarlo a Él con todo lo que hagas. Depende de cada quien. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos muestras a través de ella, gracias por tu verdad, Señor. Sin ella no podríamos ser salvos, Señor. Te damos gracias por permitirnos conocerla, Señor. Gracias por permitirnos comprenderla. Y te oramos, Señor, por aquellas personas que actuaron en ese momento de la reforma, Padre del Cielo, para poder recuperar la lectura de la Biblia, Señor, y poder nosotros entender y comprenderla para poder hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y que nos transformes por medio de ella. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.